La carta llegó un martes, que es como suelen comenzar las ruinas. En silencio, en un día sin nada especial, doblada dentro de un sobre que no revelaba nada. Estaba sobre la mesa del desayuno en Asbier Hall como una piedra caída en agua quieta, y el hombre que la había colocado allí, el señor Prentice, el abogado, ya tenía el sombrero entre las manos y ya se escurría hacia la puerta, como si la habitación pudiera derrumbarse sobre él si se quedaba demasiado tiempo. El duque de Caruel todavía no la había mirado. Estaba de pie junto a la ventana alta que daba al jardín sur, observando la niebla moverse entre los tejos en lentas cintas grises, con las manos unidas a la espalda, con la postura de un hombre que lleva tiempo aprendiendo a hacer que la quietud parezca una elección. Los terrenos estaban en silencio. La fuente no corría desde octubre. Las rosas a lo largo del muro del este habían quedado a su suerte, sin podar durante 2 temporadas, y el espectáculo de ellas, quebradizas, desbordadas, silenciosamente magníficas en su abandono, había dejado de perturbarlo hacía meses. Eso era quizás la señal más verdadera de hasta dónde habían llegado las cosas. Cuando un hombre deja de perturbarse por la decadencia de las cosas bellas, es porque ya ha aceptado que están perdidas. Las cosas del desayuno estaban intactas sobre la mesa. Se había puesto pan tostado, una cafetera y un pequeño tarro de mermelada que nadie había pedido y que nadie iba a comer. Y todo aquello reposaba en el aire frío de la mañana, en una habitación que una vez fue cálida y ya no lo era. El enlucido encima de la repisa de la chimenea había desarrollado una nueva grieta desde noviembre. El duque había estado siguiendo su avance de la misma manera en que se observa algo que no se puede detener y de lo que tampoco se puede apartar la mirada. La luz que entraba por las ventanas altas era esa luz blanca grisácea de un invierno que no tiene intención de convertirse en primavera. El retrato del séptimo duque miraba desde encima de la chimenea con la expresión plácida y satisfecha de un hombre que nunca había conocido un trimestre difícil en su vida. El séptimo duque había tenido suerte en sus inversiones y suerte en sus matrimonios, y suerte de la manera particular en que ciertos hombres de cierta época tenían suerte, es decir, que el mundo había sido dispuesto para recompensar exactamente al tipo de persona que él era, y él había aceptado ese arreglo como su derecho natural y nunca había pasado un momento preguntándose si algún día podría cambiar. El actual duque, el 11º, no había tenido tanta suerte. O quizás sí la había tenido alguna vez y simplemente no había notado cuando cambió. Había una diferencia entre esas dos cosas, sospechaba, aunque nunca había podido determinar cuál de ellas le aplicaba a él. «Puede retirarse, Prentice», dijo sin voltearse. El abogado se fue. La puerta hizo clic al cerrarse con el sonido de una sentencia. Solo ya, el duque cruzó hacia la mesa y levantó la carta. No la abrió de inmediato. La dio vuelta una vez, 2 veces, trazando el sello con el pulgar. El escudo del feudo de Caruel, un ciervo sobre un río, estampado en cera roja que se había rajado ligeramente durante el tránsito. Hasta la cera parecía cansada. La volvió a dejar, se sirvió un trago de brandy que no iba a beber, y se quedó muy quieto por un largo momento, de la manera en que un hombre se queda quieto cuando está reuniendo el tipo particular de valor que no se necesita para actuar, sino para saber. Luego recogió la carta una segunda vez y rompió el sello con un movimiento limpio y único. La leyó 2 veces. La segunda lectura llevó más tiempo que la primera, no porque las palabras fueran difíciles, sino porque el duque estaba catalogando metódicamente, con precisión, a la manera en que los hombres de su temple suelen confrontar las catástrofes, lo que significaban. El banco había sido paciente más tiempo del que él merecía, y él lo sabía, y hacía tiempo que había dejado de intentar decidir si esa paciencia era bondad o cálculo, concluyendo al final que no era ninguna de las dos cosas. Simplemente el banco haciendo lo que los bancos hacen, que es esperar hasta que esperar cuesta más que actuar. Los números de la carta no eran aproximaciones, no eran el tipo de cifras que un hombre puede redondear hacia el optimismo. Eran exactos, y eran definitivos. Asbier Hall, 312 años en el linaje de los Caruel, 11 duques, 4 guerras, 2 incendios, y una década ruinosa, necesitaba o un comprador o un administrador de capacidad inusual en un plazo de 60 días, o la hipoteca quedaría completamente a discreción del banco. El duque dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior del abrigo, contra el pecho, porque ese es el lugar donde uno guarda las cosas con las que todavía no ha decidido qué hacer. Luego hizo algo que no había hecho en bastante tiempo. Se rió. Un sonido breve y seco, sin calidez y sin amargura tampoco. Simplemente el reconocimiento de que ciertas ironías son tan completas que no admiten otra respuesta. Había pasado 40 años construyendo la reputación del feudo de Caruel.
Había pasado los últimos 10 desmantelándola. No deliberadamente, no con malicia hacia sí mismo ni hacia la tierra ni hacia las personas que dependían de ella, sino con la lenta y sistemática negligencia de un hombre que había dejado de creer que importaba. El duelo, había aprendido, tiene un largo alcance. No se anuncia como lo que es. Llega como cansancio, como indiferencia, como una disposición a dejar ir cosas que no deberían dejarse ir. Y para cuando uno entiende lo que ha estado ocurriendo, ya llevaba 11 años desde la última vez que la fuente corrió y 60 días de perderlo todo lo que su familia construyó a lo largo de 3 siglos. Catalina había partido hacía 11 años. El duque no había permitido hasta este momento, de pie solo en esa habitación fría con el brandy intacto y la carta doblada contra su corazón, decirse con claridad que había pasado todos esos 11 años dejando que la ausencia de ella deshiciera la obra de su vida. Ni yo, dijo a la habitación vacía, a las cenizas frías en la chimenea, al enlucido agrietado encima de la repisa y al retrato de su abuelo, que había construido el ala este en un solo año ambicioso, y que lo miraba ahora con la paciente decepción de los muertos hace mucho tiempo. Ni yo pude salvar esta hacienda. No podía saber, de pie allí en esa mañana gris de febrero, con la niebla rodando entre los tejos y el brandy intacto sobre la mesa y la carta doblada contra su corazón, que para el verano estaría mirando a una mujer a quien él había descartado como insignificante transformar Asbier Hall en la hacienda más grande de Inglaterra. No podía saber que el anuncio que publicaría en 3 periódicos a la mañana siguiente, se requiere administrador de hacienda. Ashvere Hall, Condado de Northmore. Experiencia en gestión agrícola esencial. Se requieren referencias. Sería respondido por alguien que no necesitaba referencias porque ya había decidido años antes de que el anuncio se publicara que vendría. No podía saber que el nombre que ella daría no era su nombre verdadero. El nombre que dio, el nombre que aparecía en el acuerdo, el nombre que figuró en el registro del abogado en tinta negra y ordenada, era el de la señorita Elara Bass. Ella llegó un jueves a principios de marzo, 2 semanas después de que el anuncio se publicara, en una mañana en que la lluvia caía de costado desde el páramo y convertía el largo camino de grava en sopa gris, y toda la hacienda se encogía bajo el tiempo con la miserable paciencia de algo que espera un veredicto. Llegó sola, sin doncella, sin acompañante, sin carruaje. Un carro alquilado del pueblo la dejó en la puerta con un solo baúl y un maletín de cuero. El tipo de maletín que ha sido usado para trabajo serio durante un largo periodo de tiempo y lleva las marcas de ese trabajo en su superficie. Desgastado en las esquinas, oscurecido a lo largo de la correa, cerrado con una hebilla que se abrochaba y desabrochaba con la suave certeza del hábito largo. El conductor del carro, uno de los 3 hombres que fueron testigos de su llegada esa mañana, le diría más tarde a cualquiera que preguntara que ella le había dado las gracias con el tipo de gravedad tranquila que hace sentir a una persona que ha hecho algo que valió la pena, aunque él no habría podido decir exactamente por qué. Lo pensó durante varios días después. No llegó a ninguna explicación. Ella se quedó un momento en la puerta, mirando la casa. Asbier Hall, bajo la lluvia, tenía el aspecto exacto de lo que era, una cosa bella que había sido dejada a su fracaso. La fachada de piedra estaba oscura por la humedad, cada hilada de sillería manchada en largas líneas verticales donde los canalones habían fallado y el agua había encontrado su propio camino hacia abajo. La herrería de los balaustres superiores estaba comida por la corrosión en las juntas en 3 puntos que ella podía identificar desde la puerta, y los anotó de la misma manera automática en que anotó el estado de los cristales. Intactos en su mayoría, aunque 2 ventanas del ala este habían sido tapadas con tablones en lugar de reemplazarse, lo cual le decía algo sobre cuándo había parado el dinero, y algo sobre el orden de las decisiones tomadas cuando lo hizo. Los terrenos eran una maraña. Los setos de boya a lo largo de la entrada principal habían crecido sin forma y hacia adentro, ahogándose a sí mismos. La fuente se alzaba en su pileta como una disculpa, seca y atascada de hojas. El jardín de la cocina, visible en ángulo más allá del rincón sur de la casa, era un estudio en abandono prolongado. Marcos de cristal derrumbados, eras ennegrecidas por las heladas, los restos esqueléticos de las judías verdes del verano pasado todavía erguidos en sus palos, manteniendo su posición con la dignidad terca de las cosas a las que todavía no se les ha dicho que la temporada ha terminado. Un solo cuervo estaba sentado en lo alto de la casa central de la puerta y la observaba con la atención distante de una criatura que ha visto a muchos humanos llegar a muchas cosas arruinadas y no ir más lejos. Ella fue más lejos. Levantó su baúl ella misma. No era pequeño, y lo cargó sin dificultad, ajustando el agarre una vez,
y luego acomodándose al peso con la soltura práctica de alguien para quien cargar cosas difíciles hace mucho que se ha vuelto simplemente parte de cómo se mueve por el mundo, y caminó por el sendero. Sus botas encontraban los bordes más secos de la grava con una precisión que sugería que no estaba desacostumbrada a terrenos difíciles. Caminaba de la manera en que caminan las personas cuando llegan a un lugar hacia el que han estado yendo durante mucho tiempo. Sin prisa, sin vacilación, simplemente moviéndose con la firmeza sostenida de una persona cuya decisión no está sujeta a revisión por la lluvia, el barro, o el aspecto desanimado de una gran casa en el gris de principios de marzo. El cuervo la observó hasta que llegó a la puerta. Entonces despegó sin hacer sonido y voló hacia el oeste, dentro de la lluvia, y desapareció. La señora Oldgate, el ama de llaves, la constante eterna de Asbier Hall a lo largo de 3 administradores y 2 décadas de dificultades variables, inamovible como la piedra que había pasado su vida laboral cuidando, abrió la puerta antes de que llegara el golpe. Había estado mirando desde la ventana del pasillo. Tenía 71 años, sólida como el roble, con manos de carpintero y ojos que hacía mucho habían dejado de sorprenderse por las variedades del comportamiento humano, aunque conservaban bajo esa superficie de calma establecida un interés muy agudo en lo que podría producir a continuación. La señora Oldgate miró a la señorita Bass durante 4 largos segundos, suficientes para leer algo en lo que confiaba sin poder nombrarlo, antes de hacerse a un lado para dejarla entrar. «Es más joven de lo que esperaba», dijo la señora Oldgate. «Tengo la edad que tengo», respondió la señorita Bass, entrando y dejando su baúl en el suelo de piedra del vestíbulo. Miró a su alrededor con la atención reposada de alguien haciendo un primer inventario. Su mirada se movió desde el techo manchado de humedad, una mancha de humedad extendiéndose desde la esquina noreste, daño antiguo imperfectamente reparado, hasta las paredes desnudas donde habían estado los cuadros, los rectángulos de papel tapiz ligeramente menos desteñido marcando su ausencia como los contornos de las cosas que habían importado, hasta la única araña que no tenía velas, hasta la escalera cuyo corredor de alfombra había sido retirado para una subasta en noviembre, los peldaños desnudos desgastados en su centro por un siglo de pasos que no sabían que caminaban hacia una mañana en que la alfombra ya no estaría. Lo absorbió todo sin comentario, sin los murmullos de simpatía que la gente a veces despliega cuando se enfrenta a evidencia de declive, como si el declive requiriera su condolencia. No requería su condolencia. Requería su atención. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si escuchara algo que la casa decía en una frecuencia por debajo del habla humana. El ala dijo. ¿Cuál es la condición estructural? La señora Oldgate parpadeó. De todas las observaciones de apertura que un nuevo administrador podría hacer, la condición estructural del ala no estaba entre las que ella había anticipado. Suficientemente sólida, dijo. La humedad está mal en el piso superior, pero los huesos son buenos. El informe del arquitecto de hace 2 años lo decía. Necesitaré ese informe. Lo tengo. Y los registros contables. Todos, de los últimos 10 años. Están en el estudio. La señorita Bass recogió su baúl de nuevo, ajustó el maletín sobre el hombro, y encontró la mirada del ama de llaves directamente. Había algo en sus ojos. No exactamente dureza, no la eficiencia fría de una mujer que ha llegado a despojar un lugar de su valor restante y marcharse antes de que los sentimientos la alcancen. Algo más estable y más paciente que eso. Y debajo de ello, muy al fondo, el peso controlado y particular de una persona que ha esperado mucho tiempo para estar exactamente donde está. Bien, dijo. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para empezar. Antes de haber aceptado venir, antes de haber respondido el anuncio, antes de haberse permitido siquiera creer que se había publicado, el ara había hecho lo que siempre hacía antes de entrar en una nueva situación. Se había sentado en la pequeña habitación alquilada en York que había sido su hogar durante 8 meses, en la mesa junto a la ventana donde hacía todo su pensar, y se había permitido recordar su nombre. Su verdadero nombre era Fenwick. La familia Fenwick había administrado el feudo de Arrobe, 4 condados al oeste y medio mundo de distancia en la manera en que ella lo sentía cuando pensaba en ello, durante 3 generaciones. Su abuelo había plantado los huertos de Arrobe en 1843, llegando como hombre joven con una carta de recomendación y una disposición a trabajar que el entonces Lord Arrobe había reconocido y recompensado con el tipo de confianza que es más difícil de ganar que el dinero y que vale considerablemente más. Los huertos se habían vuelto célebres. Los visitantes venían a verlos a finales del verano, y las cuentas de la hacienda mostraban lo que la gestión cuidadosa y amorosa hace a la tierra a lo largo de décadas. No una transformación repentina,
sino una mejora constante y creciente año tras año, como los intereses en un banco que cree en su depositante. Su abuelo había creído en la tierra, y la tierra había respondido. Su padre había llevado esa creencia hacia adelante. Había administrado las granjas y la lechería y las cuentas con la precisión metódica y atenta de un hombre para quien la administración no era empleo sino vocación, algo a lo que uno es llamado, algo que tiene peso moral y que requiere que seas tu mejor yo para hacerlo bien. Había recorrido los límites de la propiedad cada semana en cada estación, y conocía el nombre de cada familia arrendataria de la hacienda, y los nombres de sus hijos, y los desafíos particulares que presentaba cada parcela. No era un hombre que creyera que la tierra simplemente se cuidaría a sí misma si le dabas la espalda. Era un hombre que entendía que la tierra, como todo lo que vale la pena tener, requería tu presencia continua y tu atención continua, y la disposición a que te incomode en una mañana fría de febrero, cuando preferirías con mucho estar adentro. El ara había crecido a su lado. Había aprendido a leer cuentas antes de aprender a leer novelas. Había aprendido a recorrer los límites de la propiedad antes de aprender a caminar un salón de baile, habilidad que tampoco se le exigió dominar en ningún caso, y que no lamentó. Había entendido desde muy pequeña que lo que a su familia le habían dado, la administración, la confianza, el privilegio extraordinario y cotidiano de cuidar algo que importaba y que lo sobreviviría, no era simplemente un trabajo. Era una herencia de un tipo diferente y más serio. La propiedad podías descuidarla, la administración no podías, porque el descuido recaía sobre otras personas, sobre las familias que dependían de la tierra, sobre la tierra misma, que no podía hablar de sus propios requerimientos y necesitaba a alguien que lo hiciera. El problema había llegado despacio, como los peores problemas lo hacen, en la forma de un hombre que al principio parecía simplemente eficiente. El feudo de Arrobe era administrado en el nivel por encima de su padre por un agente intermediario, un tal señor Clarence Dodd, que manejaba contratos y arreglos legales con la confianza suave y agradable de alguien acostumbrado a ser de confianza. No era un hombre grande, ni físicamente imponente, pero tenía el tipo de presencia que llena una habitación por implicación más que por hecho, la sensación de que sabe más de lo que dice, de que sus contactos se extienden más lejos de lo que se puede ver, de que su paciencia es una elección estratégica más que una limitación. Llevaba 12 años en el cargo cuando el padre de Elara planteó sus preocupaciones por primera vez. En esos 12 años había logrado hacerse tan ampliamente útil a Lord Arrobe, quien era anciano y estaba enfermo, y cada vez más renuente a molestarse con las realidades granulares de la gestión de la hacienda, que sus palabras habían adquirido, por acumulación y ausencia de contradicción, el peso de los hechos. El padre de Elara había planteado las preocupaciones de la manera en que los hombres honestos las plantean, con cuidado, con cifras, con la evidencia dispuesta en el orden que la hacía más comprensible. Había ido primero a Dodd, luego de nuevo, luego formalmente por escrito con cifras que eran irrefutables de la manera en que son irrefutables las cifras producidas por un hombre meticuloso que ha estado observando el mismo conjunto de cuentas durante 20 años. No porque sean dramáticas, sino porque son precisas, y porque la precisión en manos de alguien que sabe lo que está mirando es, de por sí, una forma de acusación. La respuesta de Dodd había sido inmediata y quirúrgica. Fue a Lord Arrobe con un relato alternativo de los eventos, una narrativa cuidadosamente construida en la que los propios Fenwick eran la fuente de la confusión. Lord Arrobe fue presentado con números. Fue presentado con cartas que Elara entendería más tarde habían sido redactadas con un cuidado extraordinario, plausibles en cada particular, diseñadas para ser creídas por un hombre que confiaba en quien las presentaba y estaba demasiado cansado y demasiado enfermo para exigir una segunda opinión. Lord Arrobe creyó lo que se le mostró, porque la alternativa, que había confiado en el hombre equivocado durante 12 años mientras un hombre bueno estaba a su lado advirtiéndole, era un error demasiado grande y demasiado tardío para acomodarlo. Los Fenwick fueron despedidos sin referencia en una fría mañana de noviembre de hacía 3 años. Su padre no se había recuperado de ello. No económicamente. Había encontrado trabajo modesto, y había suficiente gente en el condado que conocía su nombre como para que no pasara hambre. Pero en algún registro más profundo, en el lugar donde un hombre guarda su sentido de lo que su vida ha sumado, y de lo que vale en el recuento más verdadero, algo había dejado de funcionar. Se había vuelto más callado. Se había encogido de la manera en que se encogen las personas cuando lo que les daba su forma les es quitado. Se sentaba junto a la ventana por las tardes y no leía, no hablaba mucho, miraba la pequeña franja de jardín que ofrecía la cabaña alquilada con la expresión de un hombre que mide interminablemente, involuntariamente, la distancia entre lo que había tenido y lo que quedaba.
Su madre había observado esto en el silencio cuidadoso de una mujer que sabe que ciertos duelos no pueden ser discutidos ni suavizados, solo acompañados. Y el Ara los había observado a los dos y había sentido que algo se clarificaba dentro de su pecho. No odio, había tenido cuidado de no dejar que se volviera odio, porque el odio quema el recipiente que lo lleva, y ella necesitaba el recipiente intacto, sino algo preciso y frío y decidido, una decisión que era también, en algún registro más tranquilo, una promesa. Había pasado 2 años construyendo hacia ello, no en ninguna institución formal, no tenía acceso a las instituciones que podrían haber acogido ese estudio, sino de manera práctica, obsesiva, en bibliotecas y salas de lectura, y en las oficinas de 2 administradores de fincas que la contrataron como empleada, y descubrieron en cuestión de meses que ella entendía más sobre lo que hacía solvente a una hacienda y lo que la hacía quebrar que ellos mismos. Leyó todo lo publicado sobre gestión agrícola, sobre drenaje y composición del suelo, sobre rotación de ganado y valoración de madera, y la economía de la mejora de los arrendatarios. Leyó los relatos de fincas restauradas y rastreó las decisiones específicas y poco glamorosas que las habían transformado. Correspondió con agricultores y factores y con un arquitecto retirado en Durham que respondía sus cartas con la precisión generosa de un hombre encantado de encontrar a alguien haciendo las preguntas correctas. Construyó en su mente un entendimiento completo y detallado de lo que Asbier Hall requeriría antes de haberla visto nunca. Porque Asbier Hall había sido siempre el destino. El señor Clarence Dodd había partido de Arrobe 18 meses después de los Fenwick, bajo circunstancias descritas como una transición natural y que no eran nada de eso. Se había trasladado a un puesto como consultor financiero del feudo de Caruel. El Ara había pasado 8 meses leyendo todo lo publicado o disponible sobre las finanzas de la hacienda a través de fuentes secundarias y un contacto en el registro regional de la propiedad, y lo que encontró mostraba la firma de su método tan claramente como la escritura en una página. Pagos de arrendatarios registrados en una cifra y remitidos en otra. Honorarios de gestión que crecían en incrementos pequeños e irrelevantes que eran fáciles de pasar por alto en cualquier año individual, y que solo eran visibles en su forma completa cuando se trazaban a lo largo de todo el periodo. La ruina de Asbier Hall no era solo el duelo del duque. Había sido asistida en silencio y de manera consistente por un hombre que había aprendido que las haciendas más fáciles de defraudar son aquellas cuyos dueños han dejado de mirar. La restauración de Asbier Hall, paciente, metódica, innegable, conducida en el lenguaje llano de cuentas y estudios de tierras y evaluaciones estructurales que no podían ser rebatidas, era la única forma de justicia que significaría algo real. No planeaba exponerlo al llegar. Planeaba volverse indispensable primero. El duque de Caruel llegó a Asbier Hall 2 semanas después de que el Ara comenzara. Había estado en su casa londinense, una cortesía en ese punto de la continua paciencia de su banquero, y llegó un viernes por la tarde, cuando el cielo se había despejado por primera vez en semanas, y los terrenos de Asbier recibían, de la manera tentativa e incrédula de las cosas privadas de luz durante mucho tiempo, su primer sol real de la temporada. Se tendía sobre el jardín sur en largas barras de oro y convertía el pasto mojado en algo brevemente luminoso, y el pilón seco de la fuente lo captaba y lo sostenía en un pálido destello que era, si uno prestaba atención, casi hermoso. No había tenido intención de quedarse. Había tenido intención de revisar la evaluación preliminar de la nueva administradora, firmar lo que hubiera que firmar y regresar a Londres antes de cenar, porque Londres era donde había organizado su vida y sus expectativas y su cuidadosa gestión de la distancia entre él mismo y las decisiones que había dejado de ser capaz de tomar. Se quedó 4 días. La señorita Bass no había realizado el tipo de cambios visibles e inmediatos que anuncian una nueva autoridad antes de que la haya ganado. Había realizado los del tipo silencioso. Las cuentas habían sido reorganizadas, no reescritas, reorganizadas, una distinción que importaba enormemente, de una manera que hacía comprensible por primera vez en años la posición real de la hacienda. No mejor, no peor, simplemente legible. Los números dispuestos de modo que una persona al leerlos pudiera entender sin asistencia de dónde venía el dinero, a dónde iba, y porque las 2 líneas que en otro tiempo habían corrido paralelas ahora corrían en direcciones opuestas. Los había archivado junto con sus propias notas al margen, breves y técnicas, explicando la historia de cada categoría, su trayectoria actual y que específicamente podía alterarse para cambiarla. El estudio de drenaje que la señorita Bass había encargado en su segunda semana había identificado 3 puntos de fallo estructural a lo largo del muro que explicaban la humedad crónica en el ala superior. Ninguno requería reconstrucción.
Todos eran corregibles con trabajo de mampostería estándar a un costo que era una fracción de lo que requeriría el deterioro continuado en otras 2 temporadas. Había incluido no solo el diagnóstico, sino el remedio, los materiales, la secuencia y un presupuesto del albañil del pueblo, quien había examinado los puntos y confirmado que estaban dentro de sus capacidades para abordarlos. Ella había recorrido cada campo de la hacienda y producido una evaluación de uso de la tierra que se extendía a 14 páginas. El duque admitiría más tarde en sus momentos más privados que era el documento más claro que había leído sobre tierra que había poseído durante una década. El duque la encontró en su segunda mañana a las 7 en el jardín de la cocina. El ara estaba de rodillas en la tierra fría, no deshiervando, simplemente presionando los dedos en la tierra y dando la vuelta, y examinando lo que encontraba con la atención concentrada y reposada de alguien que no está representando la laboriosidad ni fingiendo saber más de lo que sabe. El jardín yacía a su alrededor en su estado de colapso. Su aliento formaba pequeñas nubes. El duque se detuvo en la puerta y no se anunció. El ara sabía que él estaba allí. Había oído sus pasos en el camino de grava y registrado la pausa en la puerta y continuó lo que estaba haciendo porque la tierra le decía lo que necesitaba saber, y el duque podía esperar un momento. Cuando levantó la vista, su rostro estaba compuesto y sus manos estaban oscuras de tierra, y encontró la mirada del duque con la directidad de alguien que no tiene el lujo de representar la deferencia. No creo que el jardín de la cocina sea recuperable, dijo. El suelo está bien. El abandono no lo ha oscurecido y no ha sido envenenado ni pavimentado, que son las 2 cosas de las que no puedes recuperarte. Me gustaría empezar aquí antes que por los campos del este porque el retorno visible será más rápido y la casa necesita una señal de que las cosas se están moviendo. El duque la miró un momento. Debería haberme dirigido eso como una propuesta, dijo. No como una afirmación. Debería haberme dirigido eso como una corrección, respondió ella. No como una lección. El duque parpadeó. En 20 años de ser interpelado por miembros de su personal, nadie le había respondido de esa manera. No groseramente, su voz había sido completamente calmada, llevando la cualidad práctica de una simple observación sobre cómo las conversaciones podrían conducirse más productivamente. Se quedó en la puerta del jardín de la cocina en el frío aire matinal, y sintió por primera vez en algunos años algo que se aproximaba a estar genuinamente interesado. Justo, dijo. Miró el jardín. ¿Qué necesita? El cuervo volvió 10 días después. Llegó al muro del jardín de la cocina en la mañana en que la señorita Bass comenzó las primeras plantaciones. Camas de semillas preparadas y abiertas, escombros quemados por la helada limpiados, marcos de cristal derrumbados apilados en el extremo del muro para evaluación y reparación. Ella trabajaba desde el primer amanecer con los trabajadores restantes de la hacienda, 3 personas que habían permanecido a través del peor invierno con paga reducida, a través de los meses en que la paga llegaba tarde, y luego más tarde aún, y la pregunta de si llegaría en absoluto no la planteaba nadie en voz alta. Tom manejaba el trabajo más pesado con la competencia metódica de un hombre que prefiere no ser elogiado. Davy era más joven y más rápido y tenía opiniones sobre todo lo cual ofrecía libremente y que eran con más frecuencia de lo que no correctas. Y Ruth, que había estado cuidando el jardín de la cocina sola e inadecuadamente durante 2 años, sin los recursos ni la autoridad para hacer más que evitar su colapso total, recibió la llegada de la señorita Bass al jardín esa primera mañana de trabajo serio con una expresión que combinaba el alivio con la reserva cuidadosa de una persona que ha esperado antes, y ha aprendido a mantener la esperanza a una ligera distancia de sí misma, por si acaso. El cuervo observó desde el muro con la atención absorbida y levemente crítica de un juez muy veterano que se ha formado una opinión pero todavía no está listo para compartirla. La señora Oldgate trajo té a las 11 y lo encontró allí, contemplándolo un momento con la aceptación filosófica de una mujer que ha dejado de cuestionar lo que los pájaros eligen hacer. Estaba aquí, dijo, asintiendo hacia el cuervo, cuando el último buen administrador se fue hace 7 años. La señorita Bass levantó la vista de la cama que estaba preparando. ¿Qué le pasó al último buen administrador? La señora Oldgate apretó los labios de la manera que significa sé la respuesta, y sé que es mejor no darla. Hacía demasiadas preguntas sobre las cuentas, dijo. Se encontró sin puesto antes de la primavera. Hizo una pausa. El señor Dodd se encargó de la revisión ese año. Volvió adentro. No miró atrás. La señorita Bass no se movió durante un momento. Permaneció donde estaba, con las manos en la tierra, y comprendió lo que le acababan de decir. El cuervo la observaba. El ara lo miró.
El cuervo erizó sus plumas una vez con la deliberación compuesta de una criatura haciendo un punto considerado, y se quedó quieto de nuevo. El cuervo se quedó. Si has estado siguiendo esta historia tomar forma, el frío matutino y la tierra removida y la mujer que vino a hacer lo que todos decían que no podía hacerse, este canal existe precisamente para estas historias. Suscríbete si no lo has hecho ya y quédate con nosotros. Hay más por venir. El señor Dodd llegó en abril. Vino en un coche alquilado que subió por el camino en una brillante mañana de martes, y descendió de él con la confianza suave y despreocupada de un hombre que siempre ha encontrado a las personas que estaba a punto de conocer exactamente tan útiles como necesitaba que fueran. Era un hombre compacto, bien vestido a la manera de alguien que entiende que la apariencia de prosperidad es un activo profesional. Y se movía por el mundo con la facilidad particular de alguien que ha concluido hace tiempo que la incomodidad de los demás es simplemente la condición natural de quienes no se han organizado tan bien como él. No sabía que el Lara estaba allí. Sabía que el duque había contratado a una nueva administradora. El anuncio había aparecido en los periódicos que él leía, y lo había notado con interés profesional, de la manera en que un hombre que ha hecho una ciencia de saber cosas nota una adición al paisaje que vigila, pero el nombre no le decía nada. Bas no era un nombre que reconocía. Fenwick, si alguien lo hubiera dicho, lo habría detenido en seco, habría paralizado sus manos y entrecerrado sus ojos, y lo habría enviado a pensar con cuidado y rapidez sobre si el momento era una coincidencia, y si las coincidencias de esa forma particular alguna vez lo eran realmente. Pero nadie había dicho Fenwick. El nombre en el registro era Bas, y la mujer que lo recibió en la oficina de administración para su revisión periódica de cuentas era, hasta donde él sabía, una desconocida. Dodd acomodó sus papeles y su expresión de la manera practicada de un hombre que comienza una reunión cuyo resultado ya ha decidido, y ofreció algo agradablemente introductorio sobre estar contento de conocer a la nueva administradora y esperar que se estuviera instalando bien. Ella no dijo nada. No de la manera de alguien inseguro de qué decir, de la manera de alguien que ha asignado al silencio la tarea de hacer lo que el discurso haría menos eficientemente. Lo sostuvo lo suficiente como para que Dodd tuviera que encontrar su mirada, y cuando lo hizo, la encontró esperándolo, estable, gris, sin hostilidad, sin calidez, simplemente presente de la manera particular en que una persona está presente cuando ha estado pensando en este momento durante mucho tiempo y no tiene prisa ahora que ha llegado. Señor Dodd, dijo el Lara. He estado revisando las cuentas de los últimos 8 años. Excelente, dijo él, saliendo la palabra suavemente, de manera refleja, la nota de apertura de una área familiar. Eso es precisamente para lo que estoy aquí para ayudar. Hay ciertas complejidades en las cuentas de Asbier que requieren algo de contexto. No requiero contexto, dijo ella. Require confirmation. Él se detuvo. Las palabras se quedaron en el aire entre ellos. Confirmación, repitió él. ¿De qué estas cifras? Dijo el Lara, volviendo el primer registro para enfrentarle y colocando su dedo sobre una columna anotada en tinta roja con una letra que no era la suya. Representan los montos realmente remitidos a las granjas arrendatarias de Asbier durante el periodo de 1889 a 1891. No los montos registrados en los libros de la Hacienda. Los montos que los arrendatarios realmente recibieron. La anotación era de la letra de su padre. Él la había hecho 3 años atrás, en las semanas inmediatamente posteriores al despido, en la breve ventana antes de que hubieran perdido completamente acceso a los registros de arrobe. Una copia de la discrepancia que él había documentado, conservada con el instinto cuidadoso de un hombre meticuloso que entendió incluso en esos primeros días aturdidos que algún día podría necesitarla. El Lara había llevado esa copia a través de 4 condados y 8 habitaciones alquiladas y hasta esta habitación esta mañana, y la colocó frente a este hombre con el cuidado y la firmeza de alguien que deja caer algo que ha cargado durante un largo camino. Observó que sus ojos fueron a la página. El reconocimiento llegó en menos de 2 segundos. Lo vio llegar en el leve tensado alrededor de sus ojos, la contracción más pequeña posible, apenas visible, la respuesta involuntaria de una mente que acaba de encontrar algo para lo que no estaba preparada y ahora está procesando las implicaciones a velocidad. Sus manos, que descansaban relajadas sobre el escritorio un momento antes en la postura fácil de un hombre en terreno familiar, se quedaron muy quietas. No apretadas, simplemente quietas. La quietud particular de una persona que se concentra enteramente en no moverse. Luego pasó. Su rostro reasumió su configuración practicada. Estas cifras, dijo con cuidado, parecen ser de una hacienda completamente diferente. Sí, dijo ella. Lo son.
¿Y estás? Giró el segundo registro, son de esta. Elara había pasado el mes anterior documentando lo que Dodd había hecho en Asbier con la misma paciencia que había pasado 3 años construyendo en otra parte. Los honorarios de gestión que habían crecido en pequeños e irrelevantes incrementos a lo largo de 8 años. Los pagos de arrendatarios registrados en una cifra en los libros de la Hacienda y remitidos en otra. La brecha entre los dos, que no era grande en ningún año individual y era muy grande a lo largo de todos ellos. Y estos, el tercero, abierto en una página específica, colocado al final, son la correspondencia entre su oficina y el banco respecto a los arreglos de honorarios en ambos. La carta de esa página llevaba una anotación de su mano. El mismo script compacto e inclinado que ella había pasado semanas confirmando con un examinador de documentos retirado en York, un hombre que había pasado 40 años en salas de tribunales y que había escrito en su cuidadoso lenguaje profesional un párrafo que constituía lo más cercano a una acusación formal que un documento de ese tipo puede llegar. Elara colocó la carta encima del registro y la alisó una vez con la palma y lo miró. Pasó un minuto. Ella no habló. Ella no movió la mano. 2 minutos. Dodd miró la página. La miró a ella. Volvió a mirar la página. Algo se movió bajo su compostura que era más antiguo y menos manejado que la compostura misma. ¿Qué quiere? Dijo. Quiero lo que se les debe a los arrendatarios, dijo ella. En arrobé y aquí. Contabilidad completa de la discrepancia durante todo el periodo. Las cifras calculadas y presentadas a un abogado independiente de mi elección dentro de 30 días. Y su renuncia escrita de cada cargo relacionado con Asbier Hall, firmada antes de que salga de esta habitación. ¿Y si me niego? Ella dejó que la pregunta reposara un momento, de la manera en que una brasa reposa antes de prender. Entonces presento lo que tengo ante el duque y ante el banco y ante los tribunales y les permitimos que quieran cosas en mi nombre. He descubierto que los tribunales, cuando se les presenta la confirmación de un examinador de documentos y 8 años de registros comparativos, tienden a querer bastante. Dodd se quedó muy quieto. El cuervo estaba en el alféizar de la ventana de la oficina de administración, como había estado la mayoría de las mañanas durante las últimas 3 semanas, simplemente presente de la manera en que se había hecho presente en toda la hacienda, un testigo autodesignado de sus asuntos. Se movió una vez en su posadero, y se quedó quieto de nuevo. Dodd la miró durante mucho tiempo desde el otro lado del escritorio, desde el otro lado de los registros, desde el otro lado de todo lo que ahora había entre ellos y que no podía deshacerse. Elara le devolvió la mirada. Estaba muy tranquila. Había practicado estar muy tranquila sobre esto durante 3 años, y la práctica había sostenido. ¿Quién es usted? Dijo él, y debajo de la superficie cuidadosa de su voz había por primera vez el filo crudo de la incertidumbre genuina. No la retórica, sino la real, la que significa he calculado mal algo fundamental, y todavía no sé qué tan grave. Ella le dijo su nombre. Su verdadero nombre. Lo observó mientras su rostro atravesaba todo lo que necesitaba atravesar. La secuencia de reconocimientos llegando en orden. La sorpresa cediendo al rápido cálculo retrospectivo de lo que significaba que ella estuviera allí. Luego la comprensión de cuánto tiempo debía de llevar preparándose. Luego algo que no era exactamente miedo, pero que le era adyacente de la manera en que la sombra de una cosa le es adyacente a la cosa misma. Dodd firmó. Elara había estado preparada para el argumento, para la amenaza, para los movimientos laterales de un hombre que ha pasado una carrera encontrando ángulos que otros no habían considerado. Quizás al final los registros eran simplemente demasiado completos. 3 años de preparación tienen una calidad que es difícil de superar en una tarde. O quizás Dodd la miró y entendió por primera vez, de la manera en que ciertos entendimientos llegan cuando son demasiado tarde para ser útiles, que ella no había venido a Asbier Hall recientemente. Había estado viniendo aquí, en todo sentido significativo, durante 3 años. Él simplemente no había sabido que debía vigilarla. Se fue antes del mediodía. Ella oyó el coche en el camino y luego el camino quedó en silencio. Elara permaneció en el escritorio durante mucho tiempo después. No se permitió llorar, no porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía era demasiado grande y demasiado estratificado y demasiado cercano a todo lo que había cargado durante demasiado tiempo para abordarlo todo de una vez. Se sentó con las manos planas sobre los registros cerrados, y respiró lentamente y dejó que el sentimiento se moviera a través de ella sin intentar nombrar todo. La rabia que había sido el motor, el duelo debajo de la rabia, el amor por su padre y su madre, todavía en su pequeña cabaña alquilada 4 condados de distancia, que no sabían todavía lo que había pasado hoy, y a quienes escribiría esta noche,
y a quienes imaginó leyendo la carta por la mañana. La quietud que sigue al largo fin de un largo esfuerzo. Después de un rato, el sentimiento se asentó en algo que podía sostener sin ser sostenida por ello. El cuervo golpeó contra el cristal. El ara lo miró. El cuervo la miró de vuelta con la atención sin pestañear de una criatura que ha estado prestando mucha atención a una situación y tiene sus propias opiniones sobre cómo se ha resuelto. Erizó sus plumas una vez con la deliberación segura de algo haciendo una declaración considerada, y luego se asentó y estuvo quieto. Ya sé, dijo ella. Todavía hay trabajo que hacer. Todavía había trabajo que hacer. El duque de Caruel fue a verla esa noche, después de que la carta de renuncia de Dodd le hubiera sido entregada en la mano por la señora Oldgate, quien lo había hecho con una expresión de profunda y cuidadosamente manejada satisfacción. Llegó no con ira, ella había preparado para la ira, había pensado cómo la encontraría, sino con la calidad particular de silencio que pertenece a un hombre que ha recibido una sorpresa significativa, y todavía no ha decidido qué significa. Se quedó en el umbral de la puerta de la oficina. El ara todavía estaba en el escritorio. La vela que había encendido contra el declinante atardecer estaba casi apagada, y en su poca luz ella parecía, pensó él, muy cansada y muy compuesta. Y estas dos cosas no eran contradictorias. Me engañó, dijo él, no como una acusación, sino como un hecho que estaba en proceso de examinar. Di un nombre diferente, dijo ella. No lo engañé sobre ninguna capacidad que afirmé o ningún trabajo que ofrecí hacer. Es usted una fénix. Lo soy. El duque entró en la habitación y cerró la puerta y se quedó al borde del escritorio mirando los registros cerrados. Tenía las manos en los bolsillos del abrigo. Estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, fue con la deliberación cuidadosa de un hombre que elige no guiarse por lo que siente. Las granjas arrendatarias, las cifras de esos registros. Sí. Esos arrendatarios se les debe dinero. Mis arrendatarios. Lo son. Se les ha debido durante algún tiempo. El duque se movió a la ventana y se quedó mirando hacia los terrenos que oscurecían, la última luz de la tarde retrocediendo hacia los tejos, el pilón de la fuente, un disco de peltre en el crepúsculo. Se quedó allí el tiempo suficiente como para que ella no pudiera determinar lo que iba a decir a continuación, y ella estaba, a pesar de todo, genuinamente incierta. Había preparado muchas versiones de esta conversación. No había podido prepararlas todas. Podría haber venido a mí directamente, dijo él, volviéndose de la ventana, con lo que sabía. Sí, dijo ella. Podría. ¿Por qué no lo hizo? El ara lo miró desde el otro lado del escritorio en la luz de la vela y le dijo la verdad sin atenuarla. Porque necesitaba que usted viera que podía hacer esto antes de que decidiera si creerme. Una mujer con un agravio y los papeles de un padre despedido es fácil de ignorar, particularmente cuando el hombre al que acusa ha pasado 12 años haciéndose indispensable. Una mujer que ha reorganizado sus cuentas, encargado un estudio de drenaje que ha identificado daños corregibles que estaban siendo dejados empeorar, escrito una evaluación de uso de la tierra que su propio abogado ha confirmado es el documento más preciso producido sobre esta hacienda en una década. Esa mujer es considerablemente más difícil de ignorar. Necesitaba que el trabajo hablara primero. El duque estuvo en silencio durante mucho tiempo. Afuera, en algún lugar de la hacienda que oscurecía, una paloma torcaz llamó desde el tejo. Un sonido tan doméstico y tan antiguo que podría haber sido el mismo pájaro que el séptimo duque escuchó desde esta ventana, integrado en la piedra del lugar como todos los otros sonidos de su larga vida. El ala dijo él finalmente. ¿Cree que puede arrendarse? Creo que puede estar abierta para la temporada de verano, dijo ella. El alojamiento de huéspedes debidamente restaurado atraería el tipo de grupo que paga bien y habla ampliamente. Un buen verano es prueba de concepto. 3 buenos veranos retiran una porción significativa de la hipoteca. La madera de los bosques del norte está lista para la tala selectiva. Hecha de manera sostenible, produce ingresos constantes durante una década sin disminuir el bosque. Las granjas arrendatarias traídas al arreglo que se les prometió duplicarán su rendimiento en 2 temporadas. No porque los arrendatarios carezcan de capacidad, tienen capacidad, todos ellos, y algunos de ellos son excepcionales, sino porque han sido sistemáticamente fallados. Y la gente que es sistemáticamente fallada deja de extenderse más allá de lo que se requiere. La extensión requiere confianza, y la confianza requiere evidencia de que la confianza está justificada. Hizo una pausa. Unió las manos sobre el escritorio. Los huesos son buenos, su señoría. Lo que pasó aquí fue una herida, no una enfermedad. El duque la miró. Se sentó,
no en su propio sillón, sino en la silla frente a ella, la silla que Dodd había ocupado esa mañana. Y había algo en esa elección que Elara notó y no comentó. Puso los codos en el escritorio y la barbilla entre las manos y la miró con la atención llana y sin defensas de un hombre al que se le ha acabado la postura. Dígame, dijo, ¿qué necesita? Pasó un año. Pasó de la manera en que pasan los años de trabajo genuino, no lentamente, no rápidamente, sino con la densa y plena calidad del tiempo que se usa bien, cada mes dejando atrás algo que no había existido en el mes anterior. El trabajo de drenaje fue primero. En abril y hacia mayo, el albañil del pueblo demostrando ser tan competente como ella había evaluado y más rápido de lo que él mismo había estimado. Para cuando llegó junio, el ala estaba seca por primera vez en 4 años, un hecho que la señora Oldgate marcó recorriéndola 3 veces en la primera mañana seca sin decirle nada a nadie al respecto. El reenlucido comenzó en julio, el nuevo acristalamiento en agosto. El ala emergió de su andamiaje en septiembre con la tranquila autoridad que pertenece a las cosas restauradas en lugar de reconstruidas. Los mismos huesos, las mismas proporciones, la misma esencia, simplemente de vuelta a lo que siempre había sido capaz de ser. El jardín de la cocina ya había superado todas las expectativas. Ruth había sabido que lo haría si se le daba la oportunidad, y había tenido razón. Para el apogeo del verano, producía en cantidades que superaban las necesidades del hogar y abastecía el mercado del pueblo además, y la señorita Bass había dispuesto silenciosamente que el excedente fuera a 3 familias del arrendamiento del este, que administraban sus granjas con los ingresos reducidos de hombres a quienes se les había pagado de menos durante 8 años, y cuyos alacenas reflejaban la aritmética de ese cálculo. El arreglo no fue anunciado. No necesitaba serlo. Las familias lo aceptaron con la dignidad particular de personas que saben lo que se les ofrece y entienden que el ofrecimiento se hace en serio. Tommy, Davy y Ruth habían dejado de mirar la casa con el vacío cuidadoso de personas que intentan no amar algo que esperaban perder. Habían empezado a mirarla de la manera en que la señora Oldgate siempre la había mirado a través de cada dificultad y a través de cada temporada de incertidumbre, de la manera de alguien que sabe lo que vale una cosa, e intenta, en silencio, sin drama, ser demostrado que tiene razón sobre ello. La hacienda contrató 4 trabajadores adicionales en el otoño, 6 más en la primavera. Los bosques de madera del norte fueron examinados en octubre por un silvicultor con quien la señorita Bass había correspondido en Durham y que pasó 3 días entre los árboles y volvió con un informe que confirmó lo que ella había creído a partir de los registros de la tierra. El bosque estaba exactamente en la edad y densidad donde la tala selectiva beneficiaría tanto los ingresos de la hacienda como la salud a largo plazo de la madera. La tala comenzó en enero, cuidadosamente según su mapa, y para marzo había llegado el primer ingreso, y ella lo aplicó al céntimo a los granjeros arrendatarios de Asbier. El ala abrió para la temporada de verano con 12 habitaciones para huéspedes, un comedor rehabilitado y el tipo de reputación tranquila que viaja en los círculos correctos sin necesidad de ser anunciada. El primer grupo llegó en junio, una familia distinguida del sur, amigos de un amigo del duque, a quienes ese amigo les había dicho que Asbier Hall valía inesperadamente la pena verse. Se quedaron 3 semanas. Escribieron cartas. Para agosto, había una lista de espera. Para septiembre, cuando la temporada cerró y las cuentas se liquidaron, el duque se sentó con las cifras durante mucho tiempo en la oficina de administración que en otro tiempo había pertenecido a Dodd, y era ahora simplemente la habitación donde se hacía el trabajo. Y no le dijo nada a nadie. Pero esa noche en la cena levantó su copa y la bebió de una manera que era, para un hombre de su reserva, el equivalente de una ovación de pie. Los arrendatarios de Arrobe recibieron su contabilidad en la primavera, no a través de los tribunales. El ara nunca había querido los tribunales, porque los tribunales tardan años y cuestan dinero que la gente que necesitaba la contabilidad no tenía. Había querido y logrado un acuerdo privado administrado por un nuevo abogado, supervisado por 2 testigos independientes, estructurado para devolver a cada familia afectada lo que se les había debido a lo largo de los años de la discrepancia, con un modesto interés que reconocía sin grandilocuencia el tiempo que había pasado y que no podía ser devuelto. El ara recibió en el correo 3 cartas de esposas de arrendatarios, no los maridos, que quizás eran demasiado orgullosos o simplemente no tenían las palabras para este tipo particular de gratitud, que no cabe en frases ordinarias. Leyó cada carta una vez en las primeras horas de la mañana en la mesa junto a la ventana. No las volvió a leer porque el sentimiento de ellas era demasiado grande para un encuentro repetido, y había aprendido ya la importancia de manejar lo que cargaba. Las guardó en el maletín junto a la copia de la página de su padre.
Su padre y su madre vinieron a Asbier Hall en junio, a su invitación, en una tarde en que la hacienda estaba en lo que ella consideraba en privado su primera floración real. Todavía no la grandiosidad plena que se estaba convirtiendo, eso llevaría otra temporada, otro año, la acumulación paciente de decisiones correctas, pero viva. Inequívocamente, visiblemente, gratificantemente viva. Las rosas a lo largo del muro del este estaban abiertas por primera vez en 3 temporadas. Rojo oscuro y crema, y un rosa pálido particular que no tenía ningún derecho a ser tan hermoso como era. El jardín de la cocina desbordaba. La fuente corría con una persistencia clara y alegre. La lavanda a lo largo del camino de entrada, plantada en octubre por un impulso creativo de Davi, que no había pedido permiso y no había necesitado hacerlo, estaba en su punto máximo. Los largos tallos dando al acceso a la casa un aroma y un color que convertía toda la entrada en algo que se sentía genuinamente como una llegada. Llegaron en el carro del pueblo, como ella había llegado 15 meses antes. Su padre se quedó en la puerta de la manera en que ella se había quedado allí, y miró la casa, y ella lo observó desde los escalones. Estaba más delgado de lo que recordaba. Se sostenía de una manera diferente a la que se sostenía en Arrobe. Algo en el ángulo de sus hombros, la leve inclinación hacia adelante de un hombre que ha pasado mucho tiempo mirando un horizonte pequeño y todavía no ha recordado cómo mirar arriba. Lo observó mirar hacia arriba. Observó cómo su mirada se movía por la fachada, limpia ahora y con los cristales nuevos, la herrería de los balaustres superiores reparada en las juntas. Todo asentado y digno en el sol de tarde de junio. Observó que algo en su rostro cambiaba. No era dramático. No se anunciaba a sí mismo. Era muy pequeño y muy verdadero, de la manera en que tienden a ser las cosas más importantes, una ligera liberación alrededor de sus ojos, un cambio apenas perceptible en el gesto de su boca, como si una palabra que había estado sosteniendo durante mucho tiempo hubiera encontrado por fin donde debía ir. Su madre estaba a su lado, con la mano a través de su brazo, y miraba la casa con la mirada estable y evaluadora de una mujer que ha mantenido la fe en algo a través de la prueba más larga posible, y que ahora, muy silenciosamente, estaba siendo demostrada que tenía razón. El ara fue hacia ellos. No se abrazaron de inmediato. No eran ese tipo de familia, y lo que existía entre los tres en ese momento era demasiado grande y demasiado serio para un gesto fácil. El ara se quedó junto a su padre, y los dos miraron la casa juntos en la luz de junio, y después de un momento, él hizo un sonido que no era del todo una palabra, pero llevaba más significado que la mayoría de las palabras que ella había escuchado. Los huesos son buenos, dijo ella. Él la miró, una pausa que sostenía 3 años en ella. Luego, con la sequedad a media suprimida de un hombre que cuidadosamente, empezaba a redescubrir algo que había guardado. Suenas como tu abuelo. El duque estaba cerca de la fuente cuando ellos subieron por el camino. No había tenido intención de estar allí, o quizás sí un poco. Se quedó con las manos en los bolsillos, observando el acercamiento de las 3 figuras con la atención privada y cuidadosa de un hombre que ha aprendido a lo largo del último año que hay momentos que pertenecen a otras personas y deben ser presenciados desde una respetuosa distancia y sin comentarios. Permaneció donde estaba. Levantó la mano cuando el padre de Elara miró hacia él, y el hombre mayor le devolvió la mirada con la evaluación medida y sin prisa de alguien que ha pasado toda una vida evaluando de qué están hechos realmente los hombres en posiciones de poder, y dio un pequeño asentimiento considerado. El cuervo estaba en el muro del jardín. Había estado en varios muros y alféizares y puntos altos de la hacienda a lo largo de todo ello, a través del trabajo de drenaje y el reenlucido y el primer rendimiento del jardín de la cocina y la apertura del ala este y la llegada de los grupos de huéspedes y la renegociación de cada arrendamiento de los tenants en términos que eran honestos. Una presencia tan consistente y segura de sí misma que había dejado de ser llamativa y se había convertido en lugar en simplemente una característica, de la manera en que ciertas cosas se convierten en características de ciertos lugares, no porque alguien decida que deberían serlo, sino porque eligieron el lugar, y el lugar estuvo dispuesto. La señora Oldgate dejaba sobras en el alféizar de la ventana de la cocina. Lo negaba cuando se le preguntaba. Las sobras seguían apareciendo. El cuervo seguía llegando por ellas con la puntualidad de un acreedor al que no se le ha dado ninguna razón para dudar del arreglo. Por la noche, cuando la larga luz del verano nórdico había comenzado finalmente a ceder, y la cena que la señora Oldgate había organizado, con la intensidad ceremonial plena de una mujer que ha esperado años por una ocasión digna de su esfuerzo, había sido retirada, y la conversación se había sentado en el registro fácil y cálido de personas que han comido bien y no tienen prisa.
el duque dejó su copa y dijo algo que había estado componiendo de varias formas durante algunos meses. Esta hacienda, dijo, ha tenido 11 duques, 3 incendios, 2 guerras y una década catastrófica. Ha tenido muchos administradores, algunos de ellos capaces, unos pocos de ellos excepcionales. Hizo una pausa. No era un hombre dado a los discursos. Ninguno de ellos hizo lo que usted ha hecho aquí. El ara lo miró desde el otro lado de la mesa en la luz de las velas, a los rostros de las personas reunidas a su alrededor. Su padre, su madre, la señora Oldgate, que había aceptado la invitación de sentarse a la mesa para esta cena con la dignidad rígida de una mujer que lo considera algo impropio, pero que absolutamente no iba a decir que no. Tom y Ruth, que habían sido invitados y habían venido con su ropa buena, y que se sentaban con la postura ligeramente elevada de personas que hacen un esfuerzo sincero en una ocasión cuya importancia sienten. El ara mantuvo su expresión serena, porque el sentimiento debajo de ella era del tipo que requería algo de manejo. Tuve mejor material del que usted le ha venido dando crédito, dijo. Los huesos, dijo su padre desde el otro extremo de la mesa, casi sin sonreír. Los huesos, concordó ella. Metió la mano en el bolsillo de su vestido. Lo había llevado allí todo el día, a través de la llegada y el recorrido por los terrenos y la cena, el pequeño y suave peso de ello presente de la manera en que están presentes ciertas cosas que todavía no estás listo para dejar. Y colocó sobre la mesa, entre los candelabros, una sola piedra de río, gris verdosa y ovalada, el tipo de piedra que encuentras en el lecho de una corriente de movimiento rápido donde el agua ha tenido tiempo suficiente para hacer su trabajo paciente y necesario. Había venido del río que corría a lo largo del borde sur de la tierra que su abuelo había cuidado. Su madre la había llevado en el bolsillo de su delantal durante años, por razones que nunca había explicado y que nadie había necesitado preguntar. La había presionado en la mano de el ara la mañana en que el ara partió hacia York, sin decir nada, y el ara la había guardado en el maletín junto a todo lo demás. Y la colocó ahora sobre la mesa en la luz de las velas, entre los vasos y los rostros de las personas a quienes había traído por un camino u otro a este lugar y esta noche. Nadie preguntó por la piedra. Reposó allí en la luz, cálida y gris y suave, y nadie necesitaba hacerlo. Afuera, Asbier Hall yacía en el largo atardecer inglés del verano, cálido y sin prisas. La lavanda a lo largo del camino de entrada enviando su generosidad tranquila hacia el aire quieto. La fuente elevando su arco claro y dejándolo caer y elevándolo de nuevo. Las rosas abiertas a lo largo del muro del este, respirando su dulzura acumulada hacia el crepúsculo. Los bosques del norte se alzaban en su cuidadosa madurez, el dosel a través del cual la última luz caía en largos rayos ámbar. Los campos más allá de los terrenos formales mostraban el primer rendimiento honesto de la temporada completa. La evidencia de lo que ocurre cuando las personas capaces son confiadas y se les da lo que se les prometió. En algún lugar del condado, en una sala de estar que el ara nunca visitaría, el dueño del feudo de Pembridge, que había sido huésped de un huésped en Asbier ese verano, y que se había marchado de sus 3 días allí con una impresión que se encontraba incapaz de sacudirse, estaba escribiendo una carta a su agente de tierras, en la que intentaba describir lo que había visto, y seguía llegando a la misma palabra. Extraordinario, escribió, aunque sabía que era insuficiente, aunque sabía que captaba solo la superficie de algo que iba considerablemente más profundo. Quizás la hacienda más extraordinaria de Inglaterra, escribió por fin, y dejó su pluma, y miró hacia sus propios terrenos, que eran suficientemente buenos, y que ahora contemplaba con una conciencia nueva y no enteramente cómoda de la distancia entre suficientemente buenos y lo que había presenciado en Asbier Hall. El cuervo estaba en algún lugar del tejo, en algún lugar encima del muro del jardín, en algún lugar de la hacienda que había hecho suya por razones propias, de la manera de las cosas que saben a dónde pertenecen y no tienen ningún interés en explicarse. El mirlo había comenzado de nuevo en el jardín sur, conduciendo su irreducible, irresistible y completamente innecesaria canción hacia el aire del atardecer con la plena convicción de algo que nunca ha necesitado una razón y nunca ha esperado que se le pida. Todo crece cuando ya no está solo.